Aprendo en Casa. Querida Yeremis, en estos días estuviste hablando acerca de por qué hay que terminar la secundaria y cómo es que muchas personas no lo logran. Estuve preguntando en mi familia y noté que mi mamá es la primera mujer de su generación que fue a la universidad, igual que tu mamá. Pero también supe que mi abuela no pudo terminar la escuela. Yo no sabía, porque ella es una de las personas más sabias que conozco. Yo quiero terminar la secundaria, pero quisiera preguntarte si tú crees que existen otros espacios, además de la escuela, en los que podemos aprender. Un abrazo, Tania. Hola, Tania. Claro que sí, existen muchas oportunidades de aprender. La escuela es tal vez una de las más importantes, pero hoy en Aprendo en Casa conversaremos sobre esa y muchas otras oportunidades más, como la lectura y la importancia de educarnos también con la familia. Quédate conmigo en el programa. ¿Cómo están, chicas y chicos de cuarto de secundaria? Este programa es para ustedes. Hoy conversaremos acerca de la utilidad de la secundaria y de cómo asistir a ella tiene un impacto en el presente y en nuestros sueños para el futuro. Sin embargo, también veremos que hay muchas otras vivencias que nutren nuestro aprendizaje, experiencias que nos marcan. Y para reflexionar sobre eso, conoceremos un poco más de la vida de Arturo Hernández, uno de los escritores más reconocidos de la Amazonía. Antes de empezar con nuestro tema del día, vamos a nuestro segmento Doctora Educación, pues hemos recibido muchos mensajes. ¿Quieres terminar bien el colegio, pero a veces todo parece imposible? ¿Te gustaría recibir ideas sobre cómo sobrellevar mejor la secundaria? Entonces, este segmento es para ti, Doctora Educación, el espacio donde te ayudamos a resolver con buena onda tus dudas escolares más profundas y existenciales. Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí yo, la Doctora Educación, como siempre, atenta a todos aquellos mensajes que emocionan o aquejan sus corazones. Esta tarde les quiero compartir algunos mensajes que nos llegaron. Empezamos con este. Doctora Educación, ¿qué tal? Antes que nada, aprovecho para mandar saludos a la gente de Talara, porque soy piurano. Estuve investigando, conversando con mi abuelita, y me contó que cuando tenía mi edad, ella quería ser abogada. El problema fue que, como su mamá falleció, le encargaron el cuidado de sus hermanos menores, por ser la mayor. Eso ya no le dejaba tiempo para educarse. No terminó la secundaria. Me impactó mucho su historia, sobre todo porque, aunque no fue a la universidad, ella es líder en nuestra zona, porque es promotora legal. Se ha capacitado mucho y sabe tanto como una abogada. Da consejos y todo. Me siento muy orgulloso de ella. Hola, Danilo. Qué bueno saber que has conectado con la historia de tu abuelita gracias a este reto. Me gusta mucho el testimonio que compartes porque a veces uno escucha mensajes desinformados sobre las personas mayores. Yo misma he escuchado a veces cosas como que ya cumplieron su ciclo, que deben descansar en su casa y punto. Pero tu abuela es un ejemplo de cómo los adultos mayores son personas con gran experiencia y mucho por enseñar. Hola a toda la gente de Aprendo en Casa. Doctora Educación, he estado pensando en la utilidad de la secundaria. ¿Usted cree que de verdad me ayude a cumplir mi sueño? Le cuento. Lo que yo quisiera es inventar una forma para que las personas no tengan que esperar tanto por una cita en el hospital. Mi papá, por ejemplo, a veces espera hasta 3 meses para poder ver a un doctor. Eso es mucho tiempo y seguro que no le pasa solo a mi papá. ¿Cree que yo podría hacer algo para cambiar eso? ¡Qué genial tu sueño, Coqui! Lo que me encanta es que es un sueño que de cumplirse ayudaría a mucha gente. El reto que mencionas es muy grande y estoy segura de que desde la profesión que elijas podrás
aportar a que el sistema de salud pueda dar una atención oportuna. Sin duda, la secundaria te servirá mucho, porque en ella desarrollas competencias matemáticas, que por ejemplo, en un futuro podrían servirte de base para estimar la inversión que se requiere hacer para que nadie en nuestro país espere más de una semana para una cita. Te animo a seguir investigando sobre tu vocación. Bueno, amigas y amigos, el tiempo pasa volando y tenemos que cerrar nuestro segmento de Doctora Educación por hoy. Conmigo será hasta una próxima vez. Esto fue Doctora Educación. Este espacio no tiene auspiciadores y llega únicamente gracias a ustedes, las personas que nos ven. Estamos de regreso ahora sí en Aprendo en Casa. El segmento previo me ha puesto a pensar en todos aquellos sueños que tuvimos y tenemos. Por ejemplo, yo de niña quería hacer muchas cosas. Bailarina, cantante, veterinaria, aviadora, y al final me decidí por las artes escénicas. Hoy, en el programa, hemos convocado a una profe súper chévere para hablar de cómo podemos hacer para que nadie deje de terminar la secundaria. Ahorita la llamo. ¿Cómo va todo, profesora Virna? Aquí tranquila, tratando de balancear un poco el trabajo con el tiempo libre. Si no, uno se estresa demasiado. Yo justo he estado leyendo a un autor. Se llama Arturo Hernández. Y siento que gracias a sus textos entiendo un poco mejor cómo era ser un adolescente en Loreto hace casi 100 años. Recontra interesante. Uy, claro, Arturo Hernández es un grande y sus novelas tienen varios elementos autobiográficos. Así que leerlo de verdad nos acerca mucho a la realidad en la Amazonía peruana. Pero fue bien dura su historia, ¿no? Creo que aunque muchos dirían que es una historia de superación, nadie debería pasarla tan mal. Es cierto, y creo que su historia da la oportunidad de continuar nuestro trabajo acerca de la deserción escolar, que iniciamos la sesión anterior con la presentación de la situación significativa y la lectura del primer texto. Es necesario que ahora, mediante la lectura de un texto de Arturo Hernández, hagamos énfasis en la importancia del apoyo familiar de los referentes. ¿Qué tal si compartimos con las y los estudiantes de cuarto un poco más acerca de sus contextos y su vida? Me parece muy buena idea. Creo que justo ahora que estamos en el mes patrio es importante reflexionar sobre aquellos factores que dificultan que muchas personas terminen la secundaria. Y sobre todo, pensar en formas de comprometernos todos, padres, madres, estudiantes, docentes, comunidad, para que nadie se quede sin el derecho a estudiar su secundaria. Esa es la actitud, profe. Ahora sí, cuéntenos un poco más sobre este autor. Usted es la experta. Arturo Hernández es uno de los escritores más importantes y reconocidos de nuestra Amazonía. Nació en Loreto en 1903 y falleció en 1970. Su trabajo literario se centra en mostrar la Amazonía peruana, las creencias, costumbres, durante una época donde existía un boom del comercio del caucho y empezaban las primeras exploraciones extranjeras en la selva. ¿Y cuáles son sus obras? Yo conozco solo una, Sangama, que es sobre una expedición por la selva, llena de aventuras emocionantes. Hay brujos y cocodrilos y un poco de todo. Definitivamente, una de sus novelas más célebres es Sangama, pero también están Selva Trágica y Bubinsana. Estas han sido traducidas a varias lenguas y han llegado a ser distribuidas en otros continentes. Yo creo que a nuestros amigos y amigas de cuarto les gustaría saber un poco más de su vida. Tal vez eso los anime a buscar algunos de sus libros. Para conocerlo un poquito mejor, me parece que es clave su testimonio en el primer encuentro de narradores peruanos.
desarrollado en Arequipa en 1965. Dio un discurso muy sincero que vale la pena conocer, como debemos hacer cada vez que leemos un texto, y ya lo hemos hecho antes. Empecemos la lectura explorando el texto. Uy, profe, no se pase. ¿Cómo las chicas y los chicos van a leer todo ese texto en la pantalla? Tranquila, Yaremis, como yo sé que así no funciona la tele. Solo lo proyecto para que podamos identificar algunos elementos importantes. Ah, ya, eso sí. ¿Qué es lo que ves, Yaremis? El título del texto que leeremos es simple: Testimonio de Arturo Hernández, lo que nos da la idea de que va a contar un episodio de su vida o de algo que ha visto y ha sido testigo. También vemos su foto, lo que hace el texto más especial, porque le ponemos un rostro. A través de los testimonios indagamos y reflexionamos en nuestro mundo interior para movilizar a más personas. Por ejemplo, contamos un episodio de nuestra vida para inspirar a otras personas. Ajá, entonces, ¿cuál crees que es la intención del autor? ¿Puedes inferirla? Pues la intención que está detrás debe ser mostrar una parte de su vida y cómo ésta lo ha marcado, ¿no? Además, al ser un testimonio debe ser algo especial, como para conectar con la audiencia. Es más, si lo dijo en un encuentro de narradores donde había más personas que se dedicaban a escribir, estoy segura de que el autor ha usado muchos recursos literarios para contar su vida. Va por ahí, pero además su testimonio tiene mucha relación con nuestro tema del día, que es acerca de cómo culminar exitosamente nuestro recorrido por la escuela y alcanzar nuestro propósito de vida. En este caso, Arturo Hernández tenía una vocación de escritor. Leemos juntos una parte de su testimonio. Mi historia es bastante triste. Nací en una de las más apartadas márgenes del río Ucayali, entre la jungla y el pantano. Fui víctima de una frustración. Mi abuelita paterna tenía esperanza de enviar a mi padre a Lima, a la Escuela de Artes y Oficios. En esas apartadas regiones, la máxima aspiración de los escasísimos habitantes de las márgenes de los ríos era tener un hijo egresado de esa escuela. La universidad no existía para ellos, porque la creían inaccesible. Mi padre defraudó a mi abuelita y se casó con mi madre contra su voluntad. Y cuando me quedé huérfano de madre, mi papá me puso al cuidado de la abuelita, que descargó sobre mí todo el odio que tuvo por mi madre. Ahora yo sigo. Temblaba al menos 3 veces por semana cuando veía a la abuelita con el látigo en la cintura y arremetía contra mis espaldas de niño, repitiendo su estribillo de siempre: para que seas más dócil, humilde y no te parezcas a tu madre. Cada vez que me sorprendía leyendo cuanto encontraba, y que en esas soledades era muy poco, me caían sus golpes diciéndome: solo piensas en ociosidades, te voy a hacer doctora a punta de palos. ¡Auch! Yo me hubiera parado de mi silla a darle un abrazo en pleno encuentro de narradores. ¿Cómo le van a pegar con un látigo por la espalda? Era un niño. Sí, muy fuerte el testimonio. Y pensar que hasta ahora hay casos de violencia hacia niñas y niños y adolescentes. Ah, no, si yo me entero de un caso al toque, llamo la línea 100. Pero bueno, volviendo a la historia del autor, pienso que hay mucho por reflexionar. Como ha sido un poco fuerte el contenido, ¿qué tal si nos tomamos una pausa? De acuerdo, Yaremis. Vamos a una pausa y al regreso seguimos analizando la historia de este autor y cómo le fue en el colegio. TV Perú,
somos todos. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Profe, ¿en qué estábamos? Estábamos leyendo el testimonio de Arturo Hernández. ¿Cuál crees que fue la finalidad de este testimonio? En su testimonio, el autor quiere compartir con su audiencia episodios de su vida que lo han marcado y que, como sucede en la literatura y el arte, probablemente han influido en las obras que ha escrito. ¿Qué problema presenta en el fragmento leído? Varios problemas. Nos cuenta el lugar donde nació y vivió con su familia, en un espacio apartado al lado del río Ucayali. Y nos presenta su situación familiar, que es el real problema, porque todo bien con vivir alejado de las ciudades. Básicamente lo crió su abuela, porque fue huérfano de madre. Vivía en una familia disfuncional y su abuela era una persona violenta. Bastante violenta, ¿no? Pero, ¿cómo te das cuenta de que era una persona así violenta? Es que está clarísimo. Primero que en el texto encontramos afirmaciones como: mi papá me puso al cuidado de la abuelita, quien descargó sobre mí todo el odio que tuvo por mi madre. También cuando dice: veía a la abuelita con el látigo en la cintura y arremetía contra mis espaldas de niño. Y encima también había violencia psicológica. Su abuela le decía: solo piensas en ociosidades, te voy a hacer doctor a punta de palos. Me imagino que por ociosidades se refería a su gusto por los libros. Pero me pregunto si Arturo Hernández alguna vez reaccionó ante esta violencia. ¿Qué tal si seguimos leyendo? De esa manera descubriremos cómo reaccionaba. Sigamos, profesora Virna. Y dice así: me apasionaba leer y me gustaba la carrera militar. Cierto día pasó por el lugar uno de los vapores fluviales cargado de soldados. ¿Cómo pudiera ser uno de ellos?, exclamé entusiasmado, sin darme cuenta de que tenía a mis espaldas a la abuelita. Con que quisiera ser soldado, ¿no? Pues no llegarás ni a sargento por bruto, me dijo. Pobre abuelita. Entonces estaba muy lejos de imaginar que el bruto de su nieto llegaría con el tiempo a ser doctor, general del ejército y, lo que es más, escritor. Ahora continúa tú y Aramis. Cada vez que llegaba mi padre de sus largas ausencias de extractor de goma elástica, la abuelita le daba los peores informes sobre mi conducta. Es un haragán. Se mete al monte por no hacer nada y se sube a los árboles a leer cuanto hay. Y en las noches incursiona por la cocina y se come todo. Recuerdo que por entonces me invadió una gran melancolía, pero nadie supo que lloraba en mi soledad. Tendría yo 8 años de edad cuando fugué. Mi padre me hizo perseguir y me capturaron. Mejor es que calle lo que entonces me ocurrió. La segunda vez que fugué, ya no volvieron a encontrarme. ¡Asu! ¡Se fugó! Se fugó varias veces, parece, pero antes de reflexionar sobre eso, te quería preguntar si a través de este texto has podido identificar cuáles eran los sueños del autor. Él recuerda que miraba a los soldados que iban en los vapores fluviales y que, al verlos, sentía que quería ser militar cuando llegara adulto. Este fue un sueño que, a pesar de la poca fe que le tenía a su abuela, logró realizar, porque llegó a ser general de nuestro ejército. Sí, la abuela no le tenía nada de fe, parece. ¿Cómo explicas que, pese al poco soporte familiar que tenía Arturo Hernández, lograra cumplir algunos sueños? Es justo lo que me pregunto. De todas maneras, el autor tenía una gran fortaleza personal, porque veo que avanzaba hacia sus sueños, aún con todo en contra. Eso demuestra su perseverancia. Pero no es lo ideal, ¿no? Nadie debería tener que sufrir tanto, y no sé si todas las personas con esa historia tendrían la fuerza para seguir soñando.
pero él es un ejemplo de que se puede. No lo dice en su testimonio, pero tal vez más adelante encontró en su vida el apoyo que no tuvo en casa. Puede ser, Yeremis. Lo cierto es que atrás quedó la frase de su abuela, que decía, no llegarás ni a sargento por bruto. ¡Pucha, qué feo! ¿Cómo tu abuelita te va a hablar así? Supongo que la abuela debe haber aprendido en algún lado a actuar de esa manera. Tal vez ella misma sufrió maltrato. Pero igual, con todo eso, es difícil justificar su comportamiento. El maltrato hizo que Arturo Hernández se vaya de su casa. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Creo que me hubiera fugado también, o hubiera denunciado. Aunque, bueno, era 1910 o por ahí. No sé si en esa época las autoridades habrían tomado la denuncia. Eran épocas en las que seguro no se hablaba de los derechos de las niñas y los niños. Ahora creo que un buen consejo sería acudir a otro adulto de confianza y pedir ayuda. Es verdad, los tiempos cambian. Definitivamente, el carácter de Arturo Hernández se formó por las vivencias tan duras que le tocó atravesar. Creo que parte de su trabajo literario está marcado por esas experiencias y es curioso, pero es a través de que él expone sus heridas que muchos podemos sensibilizarnos sobre la situación de las niñas y niños e incluso adolescentes que sufren maltrato y que no tienen el apoyo de su entorno para sentirse capaces de alcanzar sus sueños. Sí, y aprovecho para decirles a mis amigas y amigos que nos ven que si saben de algún caso de maltrato, no dejen de llamar a la línea 100. Buen dato, Yeremis. Ahora, ¿te parece si seguimos con la lectura? Ya, genial. Quiero saber más sobre la vida de este autor. Además, porque sé que tiene un final más feliz de lo que una se esperaría. A ver, te comparto el texto en la pantalla y seguimos leyendo como hace un rato, ¿sí? Ya, ahora empiezo yo con la lectura. Y dice así: me dediqué a la extracción de la goma elástica y me convertí en un verdadero selvático. Solía atravesar sectores de la selva por la noche. Por instinto, sabía la proximidad de los cuerpos peligrosos y podía detener el pie antes de dar la pisada fatal. A los 17 años me inscribí en los registros militares, diciendo que tenía 20, y salí sorteado. Ahí fue cuando comencé a realizar mi destino. Un recluta me prestó el libro Adelante, de Marden, aquel gran educador americano. Desde entonces pensé seriamente en mejorar mi vida por el estudio. En ese tiempo estalló una revolución, la Revolución de Cervantes, que nos arrastró a todos los que componíamos el regimiento. De verdad que Arturo Hernández vivió una vida asombrosa, porque por la lectura ahora sé que trabajaba como jornalero internado en la selva peruana en la extracción de caucho, eso que él le llamaba goma elástica, pero también luego entró al ejército. Y curiosamente dice que ahí encuentra su propósito, ¿no? Justo lo que decía sobre la importancia de encontrar otro grupo de apoyo, porque él menciona que ahí le prestan un libro, que es precisamente el libro que el autor cuenta que le sirvió de guía. Eso fijo lo inspiró harto. ¿Cuánto poder tiene la lectura? Ahora, Yeremis, vamos con la última parte de la lectura. ¿Te parece? Creo que te va a parecer interesante lo que sigue. Vuelvo a empezar yo ya. Dice así: Sangama, mi primera novela, nació en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, en la Cátedra de Geografía Humana. Se nos pidió, a quienes éramos provincianos, escribir sobre nuestros lugares de origen. Se me fue la pluma y el profesor dijo que mi trabajo fue el mejor de todos y me pidió que en la próxima clase lo leyera. No fui a la clase. La lectura quedó a cargo del doctor Jorge Fernández Stoll.
Mis condiscípulos me felicitaron, diciéndome que tenía grandes condiciones de escritor. Ese trabajo me valió para ser nombrado miembro activo de la Sociedad Geográfica de Lima. Me creí en la obligación de escribir algo para la revista de esa entidad y al efecto me ocupé de una expedición que hice cuando muchacho al corazón de la selva virgen en busca de cauchales. Ahí se me fue otra vez la mano. A medida que escribía, iba dando a mi trabajo una intensidad dramática que no tenía al principio. Trabajé 3 años y me salió Sangama, que es parte de mi propia vida. Mis obras traen el mensaje de la selva al corazón de la patria. La tierra del árbol y de los grandes ríos ha pesado hasta hoy negativamente en la balanza de los valores del Perú, como si fuese inútil este pedazo de tierra en que se gesta la vida, en que el hombre vive en ansias de superación, en que florece el árbol de flores y de trinos a los pies de Dios. Y con eso termina. ¡Qué emocionante! Muy emocionante, porque vemos también ahí un cierto reclamo por el abandono de la selva. Pero por otro lado, leemos cómo reconoce las ganas de superación de su gente. Gracias, profesora Virna. Eres una capa de capas. Ya casi llegamos al final del programa, así que es hora de despedirnos. Bueno, yo siempre feliz de colaborar. Hasta pronto, Yaremis. Chao. Así es, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Como en cada actividad, quiero dejarles un reto. Ahora que ya conocen más sobre el abandono escolar, tienen la inspiración de Arturo Hernández y alguna historia de su familia, ¿a qué se comprometen ustedes? La idea es que piensen en acciones para acabar exitosamente la escuela, alcanzar sus metas personales y, quién sabe, sueños de bien común. Especialmente en este mes patrio en el cual es tan importante pensar en nuestro bienestar como sociedad, todas juntas y juntos. Quiero también animarlos a que conversen con sus compañeras y compañeros para que no se queden atrás y completen su secundaria. No olviden de guardar su trabajo de la semana en su portafolio de evidencias, ¿sí? Nos vemos pronto en Aprendo en Casa.